Vamos al tema que Dios puso en estos días en mi espíritu para compartirlo. Y qué importante, qué básico, qué necesario es que entendamos lo que es el Dios de todo poder. Que entendamos que tenemos un Dios. ¿Quién es Dios? Porque muchas veces decimos, sí, Dios es todopoderoso. Y muchas veces lo decimos de la boca para afuera, no llegando a entender el Dios todopoderoso que tenemos y que se ven en nuestros actos, en nuestras decisiones diarias, de actuar conforme a nuestro sentimiento, a lo que pensamos, a las influencias de otros, y nos olvidamos del Dios todopoderoso que tenemos. Y que en esta mañana podamos entender esto del Dios de poder, el Dios que nunca, amados, el Dios que nunca se agota. Toda esta parte del año hemos estado hablando de enfoque, de dónde estamos mirando, de cómo miramos, de dónde posamos nuestros ojos. Y esta semana en mis charlas con el Espíritu Santo me venía esto. ¿Qué problema el estar desenfocados? Qué problema tremendo, porque al bajar la mirada de Dios, al bajar la mirada de Él, nosotros nos desenfocamos totalmente. Realmente, qué feo estar desenfocado cuando dejamos de mirar a Dios. Para que enfocarnos en que lamentablemente cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, hay un enfoque. O sea, siempre estamos enfocados, ¿no es cierto? Dios nos manda a enfocarnos en Él, a que nuestra mirada esté en Él. Pero cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, ¿dónde ponemos la mirada? En nosotros mismos. La primera mirada es en nosotros mismos. Y lamentablemente ese enfoque nos lleva a estar sumidos en tantos pensamientos, en sí mismo, en nuestros pensamientos, en nuestras situaciones, en por qué estamos así, en por qué me pasa así, en por qué me sucede esto. Es un enfoque tan equivocado y tan errado, pero en el cual caemos todos, yo la primera. Enfocarnos en nosotros mismos y centrar todo lo que ocurre alrededor en nosotros mismos. Y ahí es cuando perdemos tiempo. Cuando perdemos el rumbo, ahí es cuando perdemos el rumbo y nos desviamos por un cierto tiempo. Y como el amor de Dios, del amor del Todopoderoso, que no se agata, wow, nos vuelve a encaminar en la senda que Él trazó para nuestras vidas. Porque ¿quién acá no sabe que tenemos un propósito eterno? Y que la vez que nos hemos desenfocado y nos hemos cambiado el rumbo por un desenfoque incorrecto, Dios en su misericordia nos vuelve a traer. Y a veces las traídas son duras, mamita mía que son duras, se los puedo decir desde mi vida, qué duro es cuando nos desenfocamos del Dios Todopoderoso y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos y viene la poda de Dios para volvernos a traer al camino que Él trazó para cada uno de nosotros. Quizás es por eso que este año Dios nos ha guiado al enfoque, a la mirada, porque ve que su iglesia, su cuerpo, sus hijos están tan enfocados en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, en las influencias de toda esta sartenada de medios de comunicación, en esta pandemia que a cuantos nos sumergió en el miedo, en el temor, en el no salir, en el no esto, en el no otro, por desenfocarnos de que tenemos un Dios todopoderoso que nos guarda y que nos cuida, y que si tenemos que pasar por él y tener el virus, Él sabe por qué y estamos bajo su control. Amén. Entonces mirar todo desde la eternidad lo va a cambiar. Todo va a ser cambiado si nosotros miramos desde la eternidad. Mirar desde una posición, mirar al Dios invisible, mirar al Dios todopoderoso, al siempre presente. Esa es la mirada correcta, enfocada, que trae luz. Escuchen bien, que trae luz, que trae sabiduría, que trae paz, que trae calma y que trae plenitud.
Y sobre todo, el disfrute de ser hijos de Dios. Disfrute de ser hijos de Dios. Que cuántas veces lo perdemos. Ese disfrute de estar en Cristo, ese disfrute de estar en el Padre, ese disfrute de estar y saber que el Espíritu Santo está dentro nuestro y disfrutarlo las 24 horas del día, disfrutarlo en la intimidad con Él, en esos ratos a solas que son tan imprescindibles tener. Disfrute de Cristo. Y si yo tengo un disfrute de Cristo, disfrutaré mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, porque del disfrute esencial de estar en Él, viene todo el disfrute de la vida diaria que nosotros vivimos. A ver, que el Espíritu nos muestre en esta mañana ¿qué habla Dios con respecto a lo que Él es? Vamos a ir a Romanos 1, 17, 22. Me gustaría que esté en la pantalla. ¿Podrá ser? Ahí está. Mire, ¿en qué versión lo tenés, Mari? NBI. Miren, dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como escrito está, el justo vivirá por la fe. Pasamos, perdón, es hasta el 22, Mari. Perdón. Fíjense en lo que dice, ¿no? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Nos detenemos un poquito acá. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Estamos viendo a mansalva cómo los que no quieren creer en Dios traen tantas doctrinas falsas contrarias a Dios. Lo vemos en la teoría de la evolución nomás, antaño, ¿no es cierto? Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque quieren obstruir y detener la verdad. Y la ira de Dios es un Dios de amor, perfecto. Pero la ira de Dios está sobre el pecado, sobre la maldad del mundo, sobre aquellos que están obstaculizando que la verdad sea conocida en el mundo entero. La verdad es Cristo. La verdad es la justicia, es vivir en justicia. Sin embargo, encontramos hoy cómo, y cada día más, y mayor doctrinas falsas, influencias de aquellos que no quieren reconocer a Dios, y las meten de tal manera que desvían a los seres humanos de la verdad de Dios. Y aceptan maneras de vivir que jamás Dios instituyó y dispuso que el ser humano viviera. Sigamos. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. O sea, nadie puede negar que hay Dios. Nadie. No lo quieren reconocer, pero nadie puede negar que hay Dios, pues Él mismo se lo ha revelado. El 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, escuchen bien, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Escuchen bien, Él se encargó de dejar bien clarito en la tierra que hay un Dios todopoderoso. ¿Cómo? Miremos el cielo, miremos la creación y nadie puede decir que no hay un Dios. ¿Quién puede negar que hay un Dios? Y lo deja bien clarito. Él se encargó, ¿quién? Dios se encargó de que el ser humano
supiera que había un Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo iban a ver? Mirando el cielo, las estrellas, la luna, el sol, mirando la creación. Porque nadie puede hacer lo que hizo Dios en su creación. Lo dejó bien clarito. Miren lo que hay, a ver quién lo hizo. De modo que nadie tiene excusa para decir que no hay Dios. 21. A pesar de haber conocido a Dios, o sea, de haber visto lo que Dios creó, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. ¿Y qué les pasó? Se oscureció su insensato corazón. Entraron, ¿en dónde? En tinieblas y en oscuridad. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces podemos ver que no deja dudas en estas citas las cualidades de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Y aquí vemos clarito que las personas conocen acerca de Dios, porque Él se lo ha hecho manifiesto por medio de todo lo creado, y pueden ver las cualidades invisibles de Dios. O sea, no hay excusa, no hay excusa para decir que no hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos grandes hombres de Dios de mucha capacidad e inteligencia, inventores, creadores, en los últimos días de su vida, no me acuerdo cuál fue el que dijo, realmente existe Dios? Tuvo que admitir al último respiro de su corazón que existía Dios, habiéndolo negado toda la vida. La creación revela el poder y la existencia de Dios. La creación revela con total claridad al ser humano, y el ser humano no puede excusarse. Y el ser humano, todos tenemos algo adentro, algo innato que nos lleva a sentir que hay algo superior a nosotros. Sabe que hay algo superior, pero ¿qué pasa? Le cuesta reconocer al Dios de la creación, le cuesta. Por ello no glorifican a Dios. Y nos pasa muchas veces a nosotros cuando nos sumimos en el diario vivir. Entonces, se niega el ser humano a conocer que hay una autoridad superior que gobierna y al cual todos nos deberíamos rendir. Entonces, ¿qué vemos? Una actitud necia en el ser humano de querer buscar. Escuchen bien esto porque nos ha pasado y nos pasa muchas veces. Queremos buscar en dar gloria a otras cosas, a otras personas antes que al Dios Todopoderoso. Y al buscar en otras cosas, en su necedad, el ser humano es que entra en una oscuridad y está incompleto. Se vela, hay un velo, por eso Pablo dice que se abran los ojos, que se abran los ojos, que se abran los ojos, porque si no se nos abren los ojos, nunca podremos llegar a ver y entender realmente este Dios todopoderoso. Entonces permanecemos incompletos. Y nosotros los hijos de Dios sabemos que solo estamos completos en Cristo. Vemos a través de estos versos cómo el ser humano puede saber mucho de Dios, pero no darle a Dios lo que se merece. ¿Lo podemos conocer? Sí, lo conocemos, nos introducimos en la Escritura, indagamos, pero aún así no le damos a Dios lo que Dios se merece. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Conocemos tanto de Él, pero no le damos a Él lo que Él se merece. Conocemos que es el Dios de amor. Conocemos que es el Dios todopoderoso. Sin embargo, no le damos lo que Él se merece. Damos de las obras a Dios. Le damos cuando me quede tiempo voy a orar, voy a leer, voy a estar, cuando me quede tiempo. Damos a Dios lo que nos sobra, pero no la excelencia de todo como es lo que Él se merece. Damos hasta ahí, con límites. Porque como dice el versículo, la necedad entra muchas veces a nuestro corazón.
y nuestro corazón se oscurece por la falta de luz. Sabemos quién es Dios, pero no podemos darle lo que Él se merece. Esta es la realidad del hombre natural. El hombre natural, sin Dios, vive esta realidad que es tan clara y evidente de quién es Dios, con solo ver la creación, pero no puede vivir conforme a esa realidad. Ahora, la palabra reconocer, según el diccionario, es distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias porque tiene algunas características propias. Pero para nosotros, la palabra reconocer es una convicción que el Espíritu produce dentro nuestro. Es el Espíritu que nos lleva a un reconocimiento de quién es Dios. ¿Quién es este Dios en el cual creemos? Que vemos manifiesto en el cielo, en la tierra. ¿Quién es realmente? Para poder vivir lo que ese Dios poderoso es continuamente. Es reconocer sus características propias, sus atributos. Nadie hay como Él. Tenemos que reconocer quién es Dios. Jesús lo dijo: si me ven a mí, ven al Padre. Jesús le gritó a la multitud y le dijo: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, oigan, por favor, yo he venido para ser la imagen del Dios invisible. Si me ven a mí, ven al que me envió. Si me ven a mí, ven al Padre. Y yo he venido, ¿para qué? Para que brille, la luz brille en este mundo de oscuridad. A fin de que todos los que pongan su confianza en mí, en el Padre, no vivan más en la oscuridad. Lo vemos en Juan. Dice que la luz verdadera, Jesús vino a los suyos. Pero ¿qué pasó? Los suyos no lo reconocieron. Vino a su pueblo, al que sacó de la esclavitud. Vino a su pueblo, a los judíos, a Israel. Y los judíos prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y digo esto, amados, porque nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros fuimos llamados a reconocer a Dios y a reconocer sus atributos. Entonces, mientras, oigan, permanezcamos mirando al Dios invisible, al Dios de amor, al Dios todopoderoso, al Dios siempre, siempre, siempre presente, reconociendo quién es Él, entonces su vida crecerá en nosotros. Anhelamos y gritamos, porque yo lo hago, Cristo crece en mí. Pero ¿qué te pasa, Alicia, que Cristo no crece en vos? ¿Dónde está la falla? El desenfoque. Porque nos miramos a nosotros mismos y nuestras circunstancias y bajamos la mirada del cielo y dejamos de mirar al Dios Todopoderoso que tiene absolutamente todo bajo su control y no se le escapa absolutamente nada. Reconocer es mucho más que tener información de algo. Desde el ámbito espiritual, reconocer es la convicción que nos da el Espíritu Santo, que tenemos un Dios lleno de amor y de todo poder. Ahora, qué triste cuando Cristo vino a la tierra, cuando vino a su pueblo y los judíos no los reconocieron. Qué triste cuando a nosotros nos sucede eso, que viene Dios a visitarnos en una circunstancia, a través de un hermano, en esta convocatoria, y nosotros, porque estamos enfocados en nosotros mismos y nuestra comodidad, no lo reconocemos a Dios. Cuando creemos que nos suceden cosas
bien, mi negocio anda bien, mi vida anda bien, mi familia anda bien, porque yo pongo esfuerzo para que todo esté bien ordenado. Nos desenfocamos de que de Él viene la capacidad, la fuerza, el poder para que nosotros actuemos en los lugares donde tenemos que actuar. Ahora nosotros, al reconocer al Dios Todopoderoso, eso opera en nosotros un cambio. Mientras nosotros permanezcamos mirando al Dios invisible, su vida entonces crecerá en nosotros y su vida será manifiesta a todo nuestro alrededor. Miren, Salmo 46:10, y lo podés poner, Mari, en la pantalla. Lo primero es reconocer quién es Dios. Miren lo que dice ahí. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Este salmo me pegó mucho cuando estaba preparando la palabra. Porque escúchenme, quédense quietos. Por favor, quédense quietos. Sepan que yo soy Dios. Es como que nos está diciendo, quietos, salgan de la escena, córranse de la escena, por favor. Reconózcanme a mí. Yo soy Dios de todo poder. Enfoquen su mirada en mí y todas sus vidas cambiará. Basta de tanto afán y trajín. Basta de que vos y yo lo podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. No, dice Dios, quédense quietos, salgan de la escena, por favor. Yo los quiero usar como simples vasos de barro. Un estuche donde todo mi poder está dentro de ustedes para hacer la obra que tienen que hacer de llenarlo todo del Evangelio. Quédense quietos, por favor. Dejen de estar en la escena como primeros. Quítate del medio, Alicia, porque quiero hacer algo a través tuyo. Si me permites introducirme con todo mi poder dentro de tu espíritu. Es desde adentro hacia afuera que se produce el cambio radical en nuestras vidas. Cuando Cristo lo gobierna todo, gobierna nuestra mente, emociones y voluntad. Y así podremos entonces exaltarlo, adorarlo y reconocerlo por sobre todo. Así podremos entregarnos a su voluntad y así podremos cumplir su propósito. La creación reconoce su poder. Ahora, nosotros, seamos sinceros con nosotros mismos. Reconocemos que Él es el Todopoderoso y le damos a Él la honra que Él se merece. Vivimos exaltándolo a Él por quién es Él. Reconocemos el poder de la cruz. Hablando con el apóstol Lara esta semana, en un momento de la charla él dijo algo, pero en mi espíritu entró y dije, estoy en su Hijo, subiendo la colina con Él a la cruz. Entender lo que es la cruz que partió la humanidad por la mitad. Vemos cómo en Romanos verso 21 dice que no reconocieron a Dios y no le dieron honra y no se la dieron debido a que el hombre llegó a ser independiente, autosuficiente y altivo. Es lo que vemos en Adán, en su actitud de querer independizarse de Dios y empezar a vivir y a hacer la suya y decidir por su cuenta. Dice que no le dieron gracias. Al dejar de dar gracias a Dios, revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de nuestra vida. Esta semana también fui confrontada con esto. Gracias. Llueve, gracias. Cae piedra, gracias. Está nublado, frío, gracias. Gracias porque dormí calentita. Gracias por todo. Aún gracias, Dios, por las podas. Gracias por las circunstancias adversas, porque nos
poda. He visto las plantas podadas en mi patio. Cuando viene la poda me duele a mí ver cortarse las ramas y siento el dolor que puede sufrir un árbol cuando le pasan el serrucho. Pero con los meses veo el árbol robusto, fuerte, verde. Y digo, qué necesaria fue la poda. Qué necesario es la poda que Dios hace en nuestras vidas para sacar a aquello que no le sirve. Por eso dice Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Gracias Dios, gracias. Me pasa esto, gracias Dios. Todo ocurre en la vida por algo y no nos olvidemos, por favor. No nos da nada que no podamos soportar. Si estás pasando por adversidades, no te da más de lo que puedas soportar. En cada circunstancia adversa, seamos agradecidos. Sigue diciendo el verso, que se convirtieron en necios, que inventaron ideas falsas de Dios. Y esto es a raíz del envanecimiento del corazón. Cuando el hombre rehúsa retener en sus pensamientos a Dios, entonces, ¿qué entra? La vanidad. La vanidad llena el vacío y comenzamos a hacernos ideas de Dios y de la creación que son falsas. Encima nos llegamos a compenetrar tanto en las noticias que continuamente llegan a nosotros que terminamos creyendo lo que dicen las noticias. Terminamos muchas veces aceptando que el aborto sí es mejor, que sí aceptamos la homosexualidad, el lesbianismo, sí. Tanta influencia nos viene a convencer. ¿Por qué? Porque estamos vacíos de una intimidad con Dios. Y entonces se nos entran en la mente ideas contrarias a Dios. Dios es poderoso. Por favor, que no se nos perdamos esta realidad. Miremos un poco esto. Si Dios es poderoso o no. Era Abraham de 99 años. Y escuchen bien esta parte, porque a mí me tocó mucho. Cuando le apareció Jehová y le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y entre mí. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Wow, escuchen bien. De esta manera se presenta Dios a Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. Y le viene a decir que lo iba a multiplicar en gran manera, que iba a ser padre de naciones. Le mostró el impresionante destino que le vendría, que tenía Abraham. ¿Cómo un hombre de tan avanzada edad podría convertirse en el padre de multitudes de naciones? ¿Cómo? Escogió un anciano de casi 100 años. Prefirió, escuchen bien, prefirió a Abraham antes que otro hombre de vigor y de fuerza. Como dice la Escritura, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se glorifica en escoger a los débiles antes que los fuertes, a fin de que no creamos que son nuestros méritos, nuestras capacidades las que nos dan la victoria, sino solamente su poder. A ver, Dios nos llama a servirle. Estamos todos acá porque Dios nos llamó a servirle. ¿Y qué podemos decir nosotros? Somos débiles, no tengo capacidad, no tengo inteligencia, somos demasiados mayores, no sabemos hacer nada. Ahora, ¿pensamos que Dios puede equivocarse en sus elecciones? Para nada.
Él nos ha escogido y sabe bien lo que hace. Entonces debemos dejar de impresionar, debemos dejarnos impresionar por el Dios Todopoderoso, el Dios de todo poder, a pesar de nuestras debilidades, porque Él quiere usarnos poderosamente para su gloria. Todo lo que hay en este mundo cambia rápidamente con los pensamientos del Todopoderoso y bajo su mirada. Todas las cosas existen bajo su mirada. La vida del hombre proviene de Dios, la existencia de los cielos. Todo proviene de Él. Él nos eligió a nosotros para ser su manifestación de poder y su deidad. Amén, ¿vamos bien hasta acá? El poder solo pertenece a Dios. Y Él derrama su poder solo por un canal. Ustedes y yo. Su cuerpo y su iglesia. Ahora, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿A quién podremos temerle? Si Él es el Dios Todopoderoso. El Señor es la fortaleza de nuestra vida. No le tenemos que tener miedo a nadie. Y aunque vengan las adversidades, los perversos, como dice la palabra, y nos quieran atacar y nos quieran destruir, aunque todo un ejército de enemigos nos quiera destruir, ellos van a tropezar y caer si nosotros estamos enfocados en Dios y su propósito, no nosotros. No tendremos miedo, por lo tanto, aunque todo un ejército nos venga a rodear. Entonces, ¿qué hacemos? Confiaremos en Dios, aunque nos declare la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tenemos que entender que descansamos en Dios y creer que el Dios de poder nos ha visitado, se ha introducido dentro de nuestro corazón y saber que Dios cuida de nosotros en cada necesidad. Ahora pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Se lo dijo a Moisés. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil? Voy terminando. Entonces, deberíamos confiar todo en Dios, no a algunas cosas. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él es nuestro sostén, Él es el que nos da fuerza cuando estamos cansados, aliento cuando estamos desinflados. Pero solo recurramos y empecemos a hacer grandes oraciones, confiando en este Dios para el cual no hay nada imposible. El Señor Dios hizo el cielo y la tierra con su gran poder. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer con nosotros? Por eso es de suma importancia que creamos que Dios es omnipotente y estar conscientes del poder de Dios que transforma nuestros pensamientos y nuestras acciones. Consciente de que nada se escapa de sus manos, de sus ojos, de su control, que sus ojos están puestos continuamente en nosotros. Miren lo que le pasó al rey David. David, el rey que tenía que ir en un momento a la batalla, se desenfocó de su misión. Y al desenfocarse de su misión y quedarse en su casa, la tentación vino sobre él. Posó sus ojos donde nunca los debía haber posado y cayó en los dos más grandes pecados que no solo le afectaron a él, sino que afectó a su pueblo. ¿Por qué? Porque se desenfocó de Dios y de su misión y puso sus deseos y sus deleites en donde no los debía poner. Por lo tanto, no olvidarnos del Señor y de sus mandamientos. Y recordar continuamente que Él viene, que Él tiene poder, que Él está dentro nuestro y que podemos hacer todas aquellas cosas que Él nos ha pedido de acuerdo a su voluntad. Y recordemos que nuestra debilidad, por favor, no es una barrera para el poder de Dios. Más bien, el reconocer nuestra habilidad, escuchen bien esto, reconozco mi habilidad, es la base para volvernos a Dios, dependiendo de su poder que obra en nosotros y saber decirle a Dios, no puedo, Señor, no doy más, Señor,
no puedo hacerlo. Reconozco mi pecado, reconozco mi debilidad y así entonces Dios recibe toda la gloria porque tenemos este tesoro, su vida en estos vasos de barro que son nuestros cuerpos. ¿Para qué? ¿Para que se muestre nuestra excelencia y nuestros méritos? No, para que se muestre la excelencia de Dios y no de nosotros. Fue así como Pablo le dijo a Dios, quítame este aguijón, por favor. ¿Y Dios qué le dijo? Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya. Wow. Presentemos a Dios nuestra debilidad. Démosle a Él toda la gloria. Porque Él, en esta debilidad nuestra, es cuando su gracia se manifiesta. Cuando ministramos en el poder de Dios. Cuando hablamos a alguien del poder de Dios. No necesitamos confiar en nuestra fuerza, ni en los métodos humanos, ni en nuestra capacidad. Solo necesitamos confiar en el poder de Dios que opera en nosotros. Cuando nos rendimos por completo a Él, en su misión y en entrega a su voluntad. Él es el que usa estos estuches de barro para dar excelencia y gloria a Él. Si realmente entonces creemos en el poder de Dios, debemos antes que nada correr a Él en oración. Y no que la oración sea como un último recurso después de haber agotado todos nuestros métodos y haber fallado. Humildemente deberíamos reconocer que todas las bendiciones que tenemos son un regalo de Dios y es su gracia como resultado de su poder. Y si realmente creemos en el poder de Dios, no seríamos tan reacios a obedecerle y viviríamos una vida mucho más arriesgada para llevar el Evangelio. Dios es capaz de hacer lo que se ha propuesto. Es capaz de defendernos. Es capaz de salvarnos y de librarnos. Es capaz de levantarnos cuando estamos caídos y desahuciados. Es capaz de proveer todo lo que necesitamos para una vida de santidad. El poder de Dios se ejercita o demuestra en la debilidad, en la simple proclamación del Evangelio. Se manifiesta muriendo diariamente y así siendo conformados a la imagen de Cristo. Amén. ¿Entendimos? ¿Comprendimos? Dejamos que esta palabra nos hable, nos haga reconocer este Dios todopoderoso y tan lleno de sabiduría, de luz y sobre todo tan lleno de amor que no nos deja caer. Amén. Amén. Ay, gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Mi alabanza es para ti. Penetra con esta palabra, Dios. Haznos ver el poder de tu gracia, de tu amor. Haznos ver, Señor, que debemos estar enfocados solamente en ti, mirarte a ti, oh Dios. Mirarte a ti, papá. Liberaste a Israel, al oprimido que imploraba, tu misericordia daba. Gracias, Dios. Y con amor les diste libertad. Pone más fuerte, Hugo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Tú por siempre eres igual, por tu nombre y tu poder. Ponete de pie y cantarle esta canción. Él es el Dios todopoderoso. El Shaddai significa Dios todopoderoso. Mi alabanza es para Ponete de pie y entreguémosle realmente a Él toda nuestra vida. Reconozcamos quién es Él, el Todopoderoso, el que ha entrado en nuestra vida para hacernos hijos suyos. Todas las adversidades están en sus manos. Él es el sanador si estás enfermo. Él es el restaurador de tu vida si estás triste y amargado.
Él es el que provee si estás en necesidad económica. Él está, Él es el Todopoderoso. Solo recurramos a Él en oración y en entrega. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Tú por siempre eres igual, por tu nombre y tu poder. El Shaddai, El Shaddai.